Nosotros somos el equipo 1, el cual está conformado por Jorge Diego Sánchez Mejía, Osvaldo Cruz Muñoz González, Carla Montserrat Garrido López, Sayuri Esmeralda Cárdenas Bonilla, Clara Andrea García Luz, María de los Ángeles Bergondo, Perla Yasmín Díaz Baeza, Lidia Yasmín Bárcenas Rojas. Nosotros pertenecemos al grupo 23 de 142 de la carrera de Derecho. Este es un video para la materia de interculturalidad y multiculturalidad, la cual es impartida por la maestra Claudia Yáñez Naranjo. En este video les hablaremos acerca del tema de interculturalidad y multiculturalidad. El propósito de este documental es presentar en forma didáctica diversos enfoques teóricos sobre la multiculturalidad y interculturalidad principalmente. Esto lo vamos a enfocar en países multilingües, multiétnicos y pluriculturales de nuestra región. Pues la atención principal que vamos a dar de estos fenómenos socioculturales, lingüísticos e históricos se orientará al ámbito educativo, que de acuerdo con la Comisión Internacional sobre la Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, uno de los 4 pilares es aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. En consecuencia, la doble misión que tiene la educación consiste en enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una forma de convivencia de las semejanzas y las interdependencias entre los seres humanos. Esto quiere decir que vamos a relacionar principalmente la interculturalidad y multiculturalidad con la sociedad para ver qué relación tienen entre sus culturas. Las personas y las familias y la comunidad cultural que forma se ubican en un ambiente natural y ecológico, clasifican e interpretan el universo cercano y lejano, con lo cual conforman la base de su cosmovisión. Desarrollan signos y símbolos sociales, establecen principios, valores y normas de relación y convivencia social y política principalmente. Producen conocimientos y tecnologías, crean y recrean arte y signos estéticos, sistematizan conocimientos de la naturaleza, la sociedad y su interrelación con el universo. Formulan métodos y contribuyen instrumentos, desarrollan formas y sistemas de producción, relaciones económicas e intercambio comercial. También procuran construir su espiritualidad y que nos importa principalmente su religión y sus culturas. La comunidad concilia su identidad cultural y el sostenimiento de su autoestima, principalmente por medio de las costumbres y tradiciones que esto conlleva. La educación y la formación. En sus dinámicas sociales, económicos y culturales, interrelacionan con otros pueblos y comunidades culturales. También los grupos y las comunidades, las naciones del mundo han construido sus culturas, pero también en el seno de las culturas se han formado reinos, estados nacionales y otras figuras políticas y jurídicas. En consecuencia, se han establecido políticas culturales que se aplican en las jurisdicciones de dominio. Estas se extienden a las nuevas generaciones por medio de las políticas educativas. Para comenzar con este video, nosotros vamos a hablar acerca del tema de multiculturalidad e interculturalidad. El concepto de multiculturalidad hace referencia a la presencia en el mismo lugar de culturas diferentes que no tienen relación entre ellas o que pueden tener una relación o no convivencia. La multiculturalidad describe la evidencia de la coexistencia dentro del mismo territorio.
Yo les voy a hablar sobre cómo surge la multiculturalidad. La multiculturalidad surge a partir de los dos países que es Canadá y Estados Unidos, ya que Canadá es considerado como un país multinacional y Estados Unidos un país multiétnico. Esto se ambienta a partir durante de la posguerra y da auge a mitad del siglo XX, ya que esto gracias al aumento de migraciones, ya para una mejora de condiciones y de globalización. También es importante hablar un poco de sus características de la multiculturalidad y que una de sus características más importantes, el término puede tener un uso político o ideológico, según el cual consiste en la necesaria inclusión como iguales del sector etnio y culturalmente minoritarios de una sociedad, permitiéndoles conservar su identidad cultural. Al mismo tiempo puede tener un uso descriptivo, aplicable a aquellas sociedades que, por su origen histórico, comprenden diversas etnias, religiones y culturas. En general, la perspectiva multicultural propone que los habitantes de un país convivan pacíficamente en la diferencia, sin que sea necesario sacrificar su identidad cultural a favor de un dominante. Otra característica importante de este concepto es considerado por sus seguidores como un modelo social más justo, amplio y tolerante, que permite a las personas expresarse y ser quienes son realmente. Por otro lado, es criticado porque su planteamiento de alguna manera es inalcanzable. La mera convivencia entre culturas distintas conduce a una integración en diferentes términos, y es cuestionable si las culturas deben conservarse forzosamente en un estado de pureza, dado que son organismos vivientes y cambiantes en el tiempo. Esas son una de las características más importantes de la multiculturalidad. La multiculturalidad es importante para promover el respeto y la tolerancia por los diferentes. Otra importancia es desterrar los prejuicios y estereotipos asociados. También es para generar una convivencia armoniosa y también para crear intercambios entre los grupos diferentes. El conocer de distintas culturas es un medio ideal para tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Bueno, el concepto de interculturalidad es la palabra que se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales de diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros. Por principio, el término no reconoce superioridad de una cultura sobre otra independientemente de la relación entre la mayoría y minoría. La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos. Está referida a los procesos de interrelación y comunicación de saber códigos, patrones y valores entre diferentes grupos culturales, entendiendo que existen igualdad entre sujetos independientemente de la posición que ocupen en el sistema. Los principios de la interculturalidad son la aplicación de una serie de principios. Se hacen en un concepto complejo. Entre ellos tenemos reconocimiento de la ciudadanía, reconocimiento del derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos, rechazo a las formas de imposición, compensaciones culturas como fenómenos dinámicos, comunicación horizontal. Las etapas de la interculturalidad es necesario una recaudación. Toda la educación tiene una metodología y la interculturalidad también debe de seguir una serie de etapas por lograr un objetivo. El primero es el respeto mutuo, implica saber reconocer como igualdad en el escenario de intercambio. El diálogo horizontal supone generar relaciones con igualdad y oportunidades. La comprensión mutuas se refiere a la disposición empática a comprender a los otros. La sinergia se enfoca en apuntar hacia resultados donde diversas se vuelven fortalezas. La UNESCO refiere este concepto en su página web como la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas. La pertenencia de esta definición se justifica en el marco de las sociedades globalizadas actuales que arrastran históricamente el paso de la perspectiva colonizadora en la cual el sector mayoritario o denominante se ha
pretendido erigir como un modelo cultural superior. En este contexto, las palabras mayoría o minoría se refieren a un número de individuos que conforman un grupo, sino al modelo en que el poder es ejercido. Así será mayoría aquel grupo que ejerza la hegemonía cultural y será minoría el grupo que no tenga el control del poder. El término de interculturalidad puede confundirse fácilmente con el de multiculturalidad o pluriculturalidad, aunque se relacionan semánticamente, no significan lo mismo. Los términos multiculturalidad o pluriculturalidad se refieren a la situación en la que diferentes culturas coexisten y hasta se influyen, pero esto puede ocurrir independientemente del reconocimiento mutuo o incluso independientemente de que las personas se relacionen entre sí. Diferentes grupos culturales pueden coincidir en un espacio-tiempo, pero sin existir comunicación entre ellos. En su lugar, el término interculturalidad se refiere a la interacción desde un enfoque igualitario entre las culturas o sectores diferentes de una sociedad, a la relación. Es decir, es un término relacional. ¿Cuál es la importancia de la interculturalidad? La interculturalidad es de suma importancia porque permite la relación y la integración de diferentes culturas. Esto promueve la globalización y el desarrollo social y cultural. La interculturalidad implica algunas condiciones y efectos. La primera es el respeto de la cultura de cada persona o población. Respeto en las ideas, idiomas y forma de intercambiar ideas, es decir, en el diálogo como tal. Un intercambio de cultura, auge y aumento de globalización como agente de vida social y desarrollo. Igualdad entre las culturas, es decir, no sobreponer una cultura sobre otra. El diálogo intercultural es un proceso bidimensional, es decir, el emisor se vuelve receptor y viceversa. Hoy en día se refleja la convivencia de varias culturas en un mismo ámbito, ya sea físico, político o social. Vivimos en la era de la globalización, lo que quiere decir que las fronteras no se dibujan, lo lejano se vuelve cercano. Las diferencias entre estos conceptos residen principalmente en que la interculturalidad es un término mucho más amplio que incluso engloba la multiculturalidad. Sus principales diferencias radican en la forma de entender las siguientes nociones, que según la interculturalidad son igualdad, que esta lucha por establecer una relación entre iguales en una sociedad. El racismo se considera un problema social al que se le intenta poner remedio mediante la solución pacífica de conflictos. La cultura se acepta la asimilación de otras costumbres o normas diferentes a la propia, eliminando así el etnocentrismo, y la tolerancia, el respeto y el reconocimiento de la diferencia y similitudes como base de una sociedad democrática. Existen dos tipos de multiculturalidad. La multiculturalidad factual, que reconoce la existencia de diversas culturas en un solo territorio, pero no de la norma. Y la multicultural normativo es la que se encarga en que las normas se regulen y relacionen entre las diversas culturas, sus funciones, derechos y obligaciones. La multiculturalidad también propone que las leyes para cada comunidad reclamarlas como respeto y prácticas, al igual que sus costumbres de cada una de estas culturas. Por último, en el tema de interculturalidad, se van a dar 15 ejemplos de lo que es la intercultura en las diferentes culturas. Número La interculturalidad es una actitud crítica, una manera de situarse ante la vida, de sentirla, de vivirla, desde una situación concreta. Constituye un proyecto ético y político, ya que genera la justicia y fortalece la democracia social al dar las condiciones para que todas las personas sean reconocidas como ciudadanas. Por último, hablemos de ejemplos de interculturalidad. El mundo se encuentra plagado de una gran diversidad de culturas. Esta van desde las clásicas como los griegos y romanos, pasando por los mesoamericanos como la maya y la olmeca. Esta diversidad cultural amplía las alternativas, alimenta diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones. Como primer ejemplo tenemos el intercambio de estudiantes.
Muchas casas de estudios ofrecen la posibilidad de complementar la formación académica con instituciones aliadas en el exterior. Estos intercambios van desde un año hasta un programa universitario completo. Este tipo de aprendizaje y conocimiento internacional impulsa a los estudiantes hacia la aceptación y comprensión de una variedad de diferentes perspectivas culturales y comunitarias. El siguiente es el intercambio de trabajo. Un intercambio de trabajo, también conocido como viaje de trabajo o voluntariado, es un tipo de viaje en el que se intercambia tiempo y habilidades por alojamiento. Se trata de encontrar un anfitrión que busca cierto tipo de ayuda. El interesado ofrece su apoyo durante un número limitado de horas a la semana y a cambio se le brinda un lugar para quedarse y otros beneficios. El siguiente es aprender otro idioma. El conocimiento de los idiomas genera una invaluable apertura para la comprensión del otro, especialmente si se hace en un país de lengua extranjera y en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente. Por último, la cultura gastronómica. La comida y la cultura se entrelazan y son objetos de ejemplos de interculturalidad. Los procesos involucrados en preparar, servir y compartir ciertos alimentos y bebidas pueden parecer simples, pero a menudo tienen un significado social y cultural importante. Hola, bienvenidos. Yo soy Miss Marce y espero que se encuentren súper bien. Nuestro tema del día de hoy es la interculturalidad. Pero, ¿sabes qué es la interculturalidad? La interculturalidad es el proceso de comunicación e interacción que hay entre personas de culturas y costumbres diferentes. Y su principal característica es la horizontalidad, es decir, que ninguna cultura está por encima de otra y que tienen el mismo nivel de importancia, promoviendo la integración, el respeto, la empatía, el relativismo cultural, la igualdad de oportunidades, la diversidad social y la convivencia armónica y pacífica entre todos los colectivos culturales. Es decir, mejorar la manera de convivir entre culturas, asumiendo las diferencias como la posibilidad de contar con otras perspectivas que pueden llegar a resultar enriquecedoras para ampliar el horizonte cultural. Pero no olvides que la interculturalidad no está libre de conflictos y se necesita tener puentes de comunicación como el diálogo y la colaboración con el otro. Y es por esto que la interculturalidad debe seguir una serie de etapas para lograr su objetivo, las cuales son el respeto mutuo, que es en donde todos somos iguales, pero con ideas y pensamientos diferentes, y debe existir el respeto, así como la escucha respetuosa y la libre expresión de percepciones y creencias. El diálogo horizontal, que se refiere a generar relaciones en donde todos tengan igualdad de oportunidades, es decir, donde todos tengan el mismo nivel jerárquico. La comprensión mutua. Esto quiere decir tener empatía, saber comprender a los demás, es decir, ser capaz de entender la postura y la forma de ver las cosas de las demás personas. Y la sinergia, que se enfoca en apuntar hacia los resultados donde la diversidad se vuelve fortaleza. Por esto es que la interculturalidad es necesaria para respetar, mantener y fortalecer las relaciones cotidianas y así construir una sociedad que se base en la igualdad de derechos, ya que nos permite trabajar y construir redes sociales con objetivos comunes, crear mentes y actitudes integradoras, elimina el racismo y nos ayuda a reducir los conflictos. Por lo tanto, tiene por objetivo comprender las diferentes visiones del mundo.
Si te gustó este tema, dale like, suscríbete y compártelo para que veas muchísimos videos más. ¡Adiós! La culturalidad se ha convertido en un paradigma deseable e importante en América Latina. Sin embargo, han surgido procesos de legitimación en la que se han inapropiado del concepto, generando confesiones y diferencias sobre la práctica y movimiento para la creación de sociedades interculturales, un concepto novedoso en el que se dialoga entre diversas posturas teóricas, metodológicas y de actividades en el medio rural, en el que se rompe la hegemonía o postura dominante y se incorpora la posibilidad de saber sobre diversas perspectivas de conocer el mundo. En ese sentido, en el presente seminario queremos debatir sobre dos cuestiones importantes: la interculturalidad crítica y los procesos de investigación vinculada. La interculturalidad crítica la entendemos como la ubicación en el tiempo y espacio de relaciones de poder que impiden la concreción de relaciones interculturales de carácter igualitaria. En ese sentido es importante ubicar dichas relaciones de dominación para ir reflexionar y construir los nuevos paradigmas educativos que permitan a los pueblos afroamericanos construir y difundir y defender sus propios pensamientos, corpus y praxis. Se plantea la necesidad de generar procesos de vinculación comunitaria centrados en el sujeto, en la pertinencia, horizontalidad y sobre todo con la co-creación de conocimientos. Algunos ejemplos puede ser que se relacionan entre las culturas para iluminar y someter a cuestionamiento las inequidades históricas, coloniales y raciales entre las distintas culturas, fomentando un diálogo cultural de altura. ¿Por qué la interculturalidad debe ser crítica? Por otro lado, la interculturalidad crítica tiene el propósito de ser completamente lo contrario de un discurso político, demagógico. Pasa a cuestionar el poder y el racismo en todas sus expresiones y a debatir las relaciones de poder. Más aún, cuestiona una cultura homogénica. La educación intercultural es una propuesta que promueve y favorece dinámicas de inclusión. La educación intercultural es una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. Listo. La palabra interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales de diferentes en atención a criterios como etnia, religión o lengua, o nacionalidad, entre otros. Por principio, el término no reconoce superioridad en una cultura sobre otra, independientemente de la relación entre mayoría y minoría. La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar igualitariamente los medios de apropiación, reelaboración de significados entre diferentes grupos. Está referida a los procesos de interrelación y comunicación de saberes, códigos, patrones y valores entre diferentes grupos culturales, entendiendo que existe igualdad entre sujetos independientemente de la posición que ocupen en el sistema. La UNESCO refiere este concepto a su página web como la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas. La pertinencia en esta definición se justifica en el marco de las sociedades globalizadas actuales que arrastran históricamente el peso de la perspectiva colonizadora en la cual el sector mayoritario o dominante se ha predeterminado erigir como un modelo cultural superior. En este contexto, las palabras mayoría o minoría no se refieren al número de individuos que conforman un grupo, sino al modelo en que el poder es ejercido. En este contexto, las palabras mayoría o minoría se refieren al número de individuos que conforman un grupo, sino al modo en que el poder es ejercido. Así sería mayoría aquel grupo que ejerza hegemonía cultural y será minoría el grupo que no tenga control del poder. La etapa de la interculturalidad occidental ha tomado conciencia hace relativamente poca noción de la interculturalidad. Por ello se hace necesario una redacción, toda la educación que tiene la metodología. La interculturalidad también debe de seguir un grosso modo, quiere decir, una serie de etapas para poder lograr el objetivo.
Las etapas son el respeto mutuo. Implica saber reconocer como iguales en el escenario intercambio, reconocer la orte y ejercer y permitir la libre expresión y saber escuchar mutuamente. El diálogo occidental supone generar relaciones con igualdad de oportunidades realizados en el propio punto de vista. La comprensión mutua se refiere a la disposición etapa a la comprender de otros. La sinergia se enfoca a partir de resultados donde la diversidad se vuelve fortaleza. Los principios de la interculturalidad suponen la aplicación de una serie de principios que hacen en un concepto complejo. Entre ellos tenemos reconocimiento de la ciudadanía, reconocimiento de derechos a ejercer, la identidad originaria de los pueblos, rechazo a las formas de imposición a las culturas homogéneas y marginación de las culturas minoritarias, comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos y comunicación horizontal. Yo les voy a hablar de la multiculturalidad que hay en México. Dice que en México existen más de 15 millones de hablantes. Es un país pluriétnico, ya que en este existen diversas culturas y tradiciones, tanto nativas como extranjeras. Dice que la multiculturalidad en México es reconocer la importancia de la diversidad mexicana como lo que han logrado avanzar como país. Me dice que la multiculturalidad mexicana surgió incluso antes de la conquista con la llegada de los mesoamericanos al país. Luego continuó con la llegada de los españoles, franceses, africanos durante la colonia, incluso hasta el día de hoy continúa con la migración de los mexicanos a Estados Unidos y su retorno del país como conocimiento de las tradiciones extranjeras. ¿Cuál es la importancia de la multiculturalidad aquí en México? Dice que en México coexisten 62 lenguas indígenas de los pueblos indígenas existentes en su territorio, los cuales son aceptados y promovidos legalmente por el Estado, con el interés de evitar la discriminación entre razas y la biodiversidad biológica. Dice también que es aplicar la tolerancia sobre las costumbres individuales y grupales. Aceptar la multiculturalidad es tener la libertad política, cultural y religiosa. Dice que por su parte México se preocupa por el reconocimiento de cada uno por igual, ni su superioridad entre la sociedad cultural. Además dice que la multiculturalidad favorece a la creatividad, al conocimiento de múltiples tradiciones, gastronomías, vestimentas y fisionomía. Una de las principales características de la multiculturalidad es el carácter multiétnico, que dice que en esta coexisten diversas costumbres entre sí, que son aprendidas y practicadas entre todos los que viven en México. En la otra es la diversidad gastronómica. Dice que México cuenta con diversos platillos que muestran su mestizaje cultural y muchos son considerados platos nutritivos entre todo el mundo. El otro es la diversidad musical y cultural. Esto incluye la variedad de vestimenta, sus atuendos típicos son una combinación entre las culturas españolas e indígenas. Dice que la pluricidad de las lenguas, dice que más de 60 lenguas indígenas en toda la población, la cual cuenta con más de 15 millones de habitantes. También dice que México es reconocido como nación multicultural, que es el 8º país con más pueblos autónomos. Dice que la otra es la aceptación de interculturalidad. Dice que en el Estado promueve jurídicamente la aceptación de los pueblos indígenas, con el interés de evitar la discriminación y la musical y cultural. Esto incluye la variedad de vestimenta, sus atuendos típicos son una combinación entre las culturas españolas e indígenas. Dice que la pluricidad de las lenguas, dice que más de 60 lenguas indígenas en toda la población, la cual cuenta con más de 15 millones de habitantes. También dice que México es reconocido como nación multicultural, que es el 8º país con más pueblos autónomos. Dice que la otra es la aceptación de interculturalidad. Dice que en el Estado promueve jurídicamente la aceptación de los pueblos indígenas, con el interés de evitar la discriminación y la burla entre culturas. Dice que la última y más importante es la multiculturalidad en México. Básicamente es la definición de aceptar
y respetar a cada grupo étnico con el fin de coexistir como hermanos mexicanos, conociendo y compartiendo cada una de las culturas existentes. Dice que la diversidad más notable en la multiculturalidad mexicana es la gastronomía. Dice que la comida mexicana es variada y nutritiva. Es tan variable que entre los estados existen platillos súper diferentes. Entre los platos más reconocidos internacionalmente están los tamales, las fajitas, tortillas, así como las bebidas, aguas frescas, el tequila, el pulque y el mezcal. Dice que México es un país multicultural, ya que en este se celebra el Día de Muertos, y una representación más significativa del Día de Muertos son las ofrendas que se le deja a nosotros como mexicanos ponemos, al igual que las catrinas, y caracterizarnos de ellas como tributo o así. Dice que la otra son también la música norteña, los mariachis, y también dice que existen los rituales otomí, chichimecas, que son los cantos tradicionales purépechas. Dice que la fisionomía, dice que la multiculturalidad mexicana también es reflejada en los rostros, mezclas las razas españolas, indígenas, africanas, coexistiendo entre blancos, mestizos, cabello rubio o negro, morenos con cabello liso y escarchado. Dice que conocer la multiculturalidad de México también es aprender sobre costumbres, tradiciones, vestimenta, música. El multiculturalismo es la acción de reconocimiento plano de carácter multilingüístico, multiétnico y pluricultural de un país o nación. Esta acción da origen a políticas y programas educativos, de salud, de participación ciudadana, de asistencia jurídica y trabajo social, entre otras. Esto con el fin de responder a las necesidades de intereses de las diversas culturas lingüísticas y étnicas que conforman la nación, en un marco de democracia multicultural. El multiculturalismo se apoya en valores como la equidad, la justicia, la igualdad, el derecho a la deficiencia y diferencia étnica y cultural, y se manifiesta a través del ejercicio de reconocimiento y respeto y promoción de identidad y cultural, y por supuesto también lingüística. Sus aportes positivos son la promoción de mayores respetos de cultura, también la cultura lingüística, cabe mencionar, y bueno, sus aportes más importantes es el impulso de reformas a sistemas educativos, la lucha en contra del racismo y discriminación, y bueno, cuestión de lucha con racismo y discriminación, sabemos que al ser multicultural es la relación que tienen varias culturas en un solo territorio. Ahora bien, también otra de sus aportes positivos es la regionalización cultural, el currículum educacional, fortaleciendo a la vez un currículum básico nacional, de manera que proporcione la unidad en la diversidad. Un concepto opuesto al multiculturalismo es la homogeneidad, el cual persigue la mayoría del Estado-nación modernos. Con la idea de una nación mucho más cultural, de alguna manera esto hace que la multiculturalidad sea esparcida por varias partes del mundo, tanto la multiculturalidad como la interculturalidad. Voy a citar a un autor y que dice que es Rodolfo Stampbacher, y este es miembro de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, y recomienda que para que sea verdaderamente cultural la educación deberá ser capaz de respetar a la vez los imperativos de la integración planetaria y nacional a las necesidades específicas de comunidades concretas, rurales o urbanas, que tienen una cultura propia, llevarán a todos a tomar conciencia de la diversidad y respetar a los demás, y se trate de vecinos
inmediatos de sus colegas o de los habitantes de un país lejano. Si bien conocemos que la multiculturalidad se puede encontrar en cualquier parte del mundo, esto se ha dado en diferentes países. México es un país multicultural porque de alguna manera las culturas están en un mismo territorio. Obviamente no todos tienen las mismas culturas, las mismas religiones, entre otras cosas, y eso hace que haya multiculturalidad. También puedo decir que hay interculturalidad. Sin embargo, eso más adelante también lo van a comentar. Los grupos culturales con derechos de autogobierno pueden elegir sus autoridades de acuerdo a sus concepciones y prácticas en sus entidades autónomas o circunscripciones territoriales. Ello implica tolerar distintas concepciones y prácticas, pero no necesariamente ponerlas en diálogo y convivencia con la de la cultura liberal o mayoritaria. En cambio, el interculturalismo apuesta En cambio, el interculturalismo apuesta de la cultura En cambio, el interculturalismo apuesta porque esos usos y costumbres entre un diálogo equitativo y aprendizaje mutuo como la democracia liberal. Una posibilidad es no restringir las prácticas y concepciones de las culturas minoritarias a sus subordinadas a sus entidades territoriales. No existe una regla universal como la de aceptar restricciones internas de multiculturalismo para tratar de los conflictos entre los distintos órdenes. Sin embargo, existen prácticas que desarrollan la idea intercultural. Por ejemplo, disponer de tribunales, incluyendo la constitucional, distintas culturas. Así garantiza que los delitos se analicen a partir de un contexto cultural y que distintos valores entren en diálogo para decir. El multiculturalismo es cuando varias culturas están en un territorio determinado, pero no conviven entre ellas ni comparten su cultura, sus tradiciones, sus lenguas, ni nada. Por lo que el interculturalismo es todo lo contrario. Sí están cerca las culturas y sí conviven entre ellas. De la interculturalidad. La interculturalidad es la mezcla de culturas en un plano de igualdad en el que ninguna de las culturas se considera mejor que las demás y su contacto con el resto enriquece. De este modo se elimina la idea de que hay una cultura normal respecto a lo que el resto de culturas se deben comparar. En su lugar, este fenómeno social de la actualidad cultural considera que todas las culturas son diferentes unas de otras y que son precisamente esas diferencias las que pueden proporcionar una integración beneficiosa y enriquecedora para todos los días. Aunque no lo parezca, la interculturalidad está presente constantemente a nuestro alrededor. Hay distintos tipos de interculturalidad que podemos ver en el día a día de nuestra cultura. El primero es la interculturalidad relacional. Este tipo de interculturalidad surge a través del contacto entre personas de distintas culturas que conviven con otras personas con identidades culturales de las que pueden aprender. Algunos ejemplos de estas culturas son los intercambios de estudiantes. La interculturalidad numerosa tiene diferentes ventajas que implican especialmente a nivel individual y colectivo. A eventos culturales y fenómenos, tu interculturalidad podría beneficiarte de diferentes maneras. La primera es la comunicación más directa y eficaz. La segunda es el aumento de la sinceridad, responsabilidad y tolerancia, tanto en el ámbito personal como laboral. La tercera es el sentido de pertenencia y mejora de la autoestima. La cuarta es el fomento de la colaboración con otras personas que mejora el trabajo en equipo. Y la última es la valentía para la asunción de riesgos. Ejemplos de interculturalidad.
El número 1 es el intercambio de estudiantes. Muchas casas de estudiantes ofrecen posibilidad de complementar la formación académica con instituciones halladas en el exterior. Estos intercambios van desde un año hasta un programa universitario completo. Este tipo de aprendizaje y conocimiento internacional impulsa a los estudiantes hacia la aceptación y comprensión de una variedad de diferentes perspectivas culturales y comunitarias. La segunda es el intercambio de trabajo. Un intercambio de trabajo, también conocido como viaje de trabajo o voluntariado, es un tipo de viaje en el que se intercambia tiempo y habilidades por alojamiento. Se trata de encontrar un anfitrión que busca cierto tipo de ayuda y el interesado ofrece su apoyo durante un número ilimitado de horas a la semana. Debes aprender otros idiomas. El conocimiento de los idiomas genera una inigualable apertura a la comprensión de otra cultura, especialmente si se hace en un país de lengua. Inigualable apertura a la comprensión de otra cultura, especialmente si se hace en un país de lengua extranjera. Entre los beneficios está profundizar la conexión con otras culturas y poder comunicarte en otro idioma expone y fomenta el aprecio por las tradiciones, religiones, artes e historia de las personas asociadas con ese idioma. La siguiente es la cultura gastronómica. La comida y la cultura se entrelazan y son otros de los ejemplos de interculturalidad. Los procesos involucrados en preparar, servir y compartir ciertos alimentos y bebidas pueden parecer simples, pero a menudo tienen un significado social y cultural importante. Las recetas y las prácticas dictan y se pueden utilizar para transmitir conocimientos de una generación a la siguiente. El siguiente es el conocimiento de tradiciones y costumbres. El término tradición encierra en distintas áreas de la vida humana la idea de los modos de hacer las cosas, que la sociedad considera convenientes para preservar el tiempo y por lo tanto se transmiten de generación en generación. Las tradiciones pueden tratarse de costumbres, usos, pautas de convivencia, consideraciones en torno a la religión, lo jurídico, lo cultural, etc. En todos estos casos se trata de un modelo mental heredable, o sea, de un paradigma que se preserva en el tiempo a través de su recepción. ¿Qué son las manifestaciones artísticas? Las manifestaciones artísticas son expresiones creativas que mediante el uso de diversos recursos permiten a las personas mostrar sus ideas, emociones y la percepción que tienen sobre el mundo exterior. El arte y los seres humanos han estado ligados históricamente, por ello se entiende que el arte es una necesidad social. La salud a través de métodos alternativos de las diferentes culturas. Los términos complementario y alternativo se utilizan para describir muchos tipos de productos, prácticas y sistemas que se forman parte de la medicina convencional. Puede que se escuchen como referencia de métodos para ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida durante diferentes tratamientos contra enfermedades. En algunos sectores de América Latina, prevalece el uso de plantas medicinales y ritos ceremoniales, por lo que son ejemplos de interculturalidad. Por último, el estilo de negociación. La negociación es un proceso en donde los agentes interesados en llegar a un acuerdo sobre un asunto en particular intercambian información, promesas y aceptan compromisos formales. En este sentido, la negociación se suele dar de forma de diálogo entre dos personas, en donde cada uno tiene intereses en lo que la otra parte tiene o puede ofrecer, pero esta no está dispuesta a aceptar todas sus condiciones. De esta forma, cada parte busca que la otra ceda en algo a su postura para llegar a un punto de acuerdo aceptable para ambos. Hola amigos, hoy hablaremos sobre multiculturalidad. Se habla de multiculturalidad cuando un espacio geográfico, físico o social reúne a distintas culturas que coexisten e intercambian a diario, pero sin que ninguna ejerza una influencia demasiado drástica sobre otras. Abarca todas las diferencias dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. Es por ello que la multiculturalidad puede verse en la formación de comunidades aisladas, como por ejemplo, los barrios italianos, los barrios chinos o palestinos, que existen en alguna de las grandes ciudades.
La multiculturalidad se caracteriza por promover la convivencia armoniosa entre culturas, buscar la tolerancia de las diferencias y fomentar los intercambios entre los distintos grupos culturales. Dentro de las ciudades más multiculturales del mundo se encuentran Dubái, en Emiratos Árabes, con más de 200 nacionalidades. Sydney, a menudo descrita como la ciudad de Nueva York en Australia, Sydney es una de las ciudades metropolitanas más multiculturales. Singapur, aunque sea una pequeña nación insular situada en la punta de la península de Malaya, alberga 1.6 millones de no residentes, casi el 30% de la población. Sao Paulo, Brasil. El multiculturalismo de Sao Paulo proviene de las olas de la inmigración del siglo XIX. Debido a esto, se considera la ciudad como una de las más multiculturales, no solo de Brasil, sino del continente sudamericano. New York, Estados Unidos. La ciudad más poblada de los Estados Unidos también es la más multicultural del mundo. Es una metrópolis en expansión poblada tanto por locales como por inmigrantes. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural. El término interculturalidad significa que entre personas, comunidades, países y culturas nos relacionamos e intercambiamos saberes, nos comunicamos y convivimos de manera respetuosa e igualitaria. Un ejemplo es el uso de palabras de otros idiomas en la conversación común y cotidiana. ¿Sabías que nuestro país es intercultural? Tenemos 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Además, el idioma oficial de Ecuador es el español, pero el quichua y el shuar son idiomas oficiales de los pueblos interculturales. Es parte también de la interculturalidad de Ecuador aquellas festividades que se celebran cada año en distintas provincias, como el desfile de la Mama Negra, que se celebra en Latacunga, el Carnaval de las Flores y las Frutas en Ambato, entre otros. Esto y mucho más engloba la interculturalidad. Nosotros somos el equipo 1, el cual está conformado por Jorge Diego Sánchez Mejía, Osvaldo Cruz Muñoz González, Carla Montserrat Garrido López, Sayuri Esmeralda Cárdenas Bonilla, Clara Andrea García Luz, María de los Ángeles Bermoloso, Perla Yasmín Díaz Valls, Lidia Yasmín Bárcenas Rojas. Nosotros pertenecemos al grupo 23 de 142 de la carrera de Derecho. Este es un video para la materia de interculturalidad y multiculturalidad, la cual es impartida por la maestra Claudia Yáñez Naranjo. En este video les hablaremos acerca del tema de interculturalidad y multiculturalidad.